Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene para todos en este día. El nombre de este mensaje, la palabra viva, el secreto del cambio interior. La pasada semana estuvimos viendo que el verdadero cambio comienza en el interior de la persona y que para ello la palabra de Dios debe ser escrita en un nuevo corazón. Ezequiel capítulo 36, verso 26 lo profetiza de esta manera. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. El Señor en su palabra siglos antes promete en el nuevo pacto, que es donde estamos actualmente, darnos un nuevo corazón. Es decir, a través de nosotros haber entrado a esta relación con Dios en el nuevo pacto, hemos recibido hoy un nuevo corazón. Hebreos 10:16 dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que la ley de Dios es puesta en nuestros corazones, conforme nosotros hacemos una acción en relación a la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Si meditamos, como vamos a ver a continuación, en la palabra de Dios de día y de noche, esta comenzará a hacer cambios profundos en tu vida. Si le das a la palabra el primer lugar, entonces, y meditas en ella, entonces tu vida cambiará completamente. Cuando Josué está a punto de dirigir al pueblo de Israel, siendo delegado como líder después de Moisés, Josué se preguntaba cómo podría hacer para dirigir tan gran multitud del pueblo de Israel que estaba entrando a la tierra prometida. En esas preguntas que él se hacía, Dios le responde, pero no le dice en su respuesta: pídeme lo que tú necesites que yo te lo daré. No dice eso, sino que le responde con una clave, con un secreto. Y eso está en Josué capítulo 1, verso 8, que dice así: esta es la clave, este es el secreto para Josué y también para nosotros. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Era más importante entonces meditar en la palabra que saber sobre las estrategias de guerra y de conquista en la tierra prometida. Más importante que saber sobre cómo usar armas de guerra. La Biblia nos dice que la palabra de Dios está viva y hace cosas que nosotros ignoramos, provocando transformación en nuestro interior y después en nuestro exterior. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Permítame, basado en este verso, definir 7 características en cuanto a la palabra de Dios que tiene que ver con que esta palabra está viva y es el secreto del cambio interno. Primeramente, sí, dice acá, la palabra de Dios es viva. Sí, está viva, es una palabra viviente. Tiene poder y tiene acción continua. Eso significa que tiene vida. Cambia corazones, corrige conductas y fortalece la fe. A la verdad que la palabra de Dios es una persona. La palabra de Dios, la Biblia le llama en Juan capítulo 1, verso 1, el verbo. El verbo es la palabra de Dios viviente. Es una persona que hace la labor en nosotros.
y esa persona se llama la palabra viviente. Jesucristo es la palabra viviente. Todo lo que sale de la boca de Dios, esa palabra es Jesucristo, que se transmite Jesucristo tomando acción. Segundo aspecto de Hebreos 4:12 sobre la palabra, que dice que es eficaz. Cuando dice la palabra de Dios es viva y eficaz, no es una simple teoría de que pues simplemente va a hacer algo, sino que realmente es algo que cumple la palabra, es su accionar, cumple la palabra lo que Dios quiere que se haga. Isaías capítulo 55, verso 11, dice, Dios cuando habla de su palabra, dice, hará lo que yo quiero. En este verso dice algo así, así será mi palabra. Y comienza a hablar varias cosas, pero dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Jeremías capítulo 23, verso 29, dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Y 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Sí, eso es lo que dice la palabra. La misma palabra de ella misma, diciendo que ella como palabra está actuando en nosotros, en los creyentes continuamente. Así que la palabra de Dios debe ser promovida y escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tercer aspecto de este verso, dice que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vamos a ver, leámoslo un poco más. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, es decir, va a cortar, va a separar y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es que la separa. Sí, separa las cosas que son del espíritu de las cosas que son del alma, revela intenciones ocultas, distingue si algo nace de un impulso emocional o de una convicción espiritual. Y esto es sumamente importante. Cuando nosotros decimos que no sé si es Dios quien me lo está diciendo, bueno, la palabra hace esa labor. La palabra nos trae esa revelación de revelar las intenciones, de dónde vienen, si es de la mente, si es un impulso emocional o viene de una convicción espiritual. Segundo aspecto de penetrar y partir el alma y el espíritu, es que confronta y transforma la palabra de Dios. No se queda en la superficie, sino que llega penetrando lo más profundo de nuestro ser. Y tercer aspecto, que discierne la verdad, ayuda a identificar lo que es de Dios y lo que es del yo. Penetra, va hacia adentro esa palabra hasta partir el alma y el espíritu. Esa es la obra de la palabra mientras estamos nosotros meditando en ella. Si nosotros meditamos en la palabra, provocará en nosotros ese efecto. Por eso Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nos llama a meditar de día y de noche la palabra, para que entonces la guardemos y la pongamos por obra. Cuarto punto en cuanto a la palabra de Dios, parte de las coyunturas y los tuétanos. Sí, eso dice en el verso Hebreos 4:12, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son las articulaciones, las uniones de los puntos de movimiento de nuestro cuerpo. Los tuétanos son en la médula ósea, lo que está dentro de los huesos, ese líquido interior dentro de los huesos. Es decir, la palabra llega a las partes más profundas del ser humano, donde nadie puede penetrar, ni la psicología, ni la medicina, ni el esfuerzo humano llegan a la médula del alma, solo la palabra viviente. Esa es una obra que hace la palabra de Dios.
Y después dice, discierne los pensamientos, dice. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando habla de pensamientos, está hablando de aquello que pasa por nuestra mente. Aquello que pensamos y las intenciones del corazón son las motivaciones de nuestro interior. Entonces, discierne significa que separa también. Separa los pensamientos, qué es lo que estamos pensando y qué hay por detrás, cuáles son las intenciones y cuáles son las motivaciones del interior en cuanto a esos pensamientos. La palabra de Dios revela entonces no solo los pensamientos, sino las verdades e intenciones que tenemos. La palabra de Dios entonces es viva, eficaz, cortante y penetrante. Ahora, si la palabra de Dios tiene este poder quirúrgico de penetrar tan profundamente en nosotros, ¿por qué entonces no vemos el cambio en nosotros? Muchas veces es por falta de exposición, por falta de meditación en la palabra de Dios. Tal vez tú puedas decir, es que, pastor, yo no tengo tiempo para meditar la palabra de Dios. No tengo tiempo ni para leerla. Bueno, imagínate que cuando tú te preocupas sobre algo, todos los seres humanos tenemos esa característica. Más de una vez nos hemos preocupado. Cuando nosotros nos preocupamos por algo, tu mente pasa pensando mucho en ese asunto o en ese problema. Muchas veces pasas preocupado de día y también de noche o gran parte del tiempo. Eso es una meditación en algo que es negativo. Realmente lo que estás haciendo es meditando un problema, pero de una forma negativa. A eso se le llama preocupación. Entonces, en vez de preocuparte, lo que tienes que hacer es meditar en la palabra de Dios. Gastar ese tiempo para meditar en la palabra de Dios en vez de estarte preocupando. Si hay tiempo para preocuparse, entonces tiene que haber tiempo, obviamente, para meditar en la palabra de Dios. Sustituye el tiempo. Si tú eres dado a preocuparte o a pensar situaciones o a pensar sobre un problema, cómo resolverlo, en vez de preocuparte, mejor entonces ocúpate en meditar en la palabra de Dios. Cuando estás preocupado, algunos pues se preocupan de tal manera que ni duermen. Se la pasan pensando en la cama, dando vueltas para un lado y para otro. Se siguen preguntando las mismas cosas que se preguntaron durante el día, cómo resolver ese problema, y aún después de pasar 2 horas sin dormir, hasta luego difícilmente conciliar un poco de sueño, aún en el mismo sueño comienzan a soñar acerca de la palabra de Dios. La preocupación es en realidad una meditación en reversa. Es meditar en lo negativo. Si tienes la capacidad de darle vueltas a un problema todo el día, perder el sueño y repasar el mismo escenario en tu mente, entonces vas a tener la capacidad de meditar en la palabra de Dios. No es un problema de falta de tiempo, es un problema de enfoque. Tienes que meditar la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios entonces te trae a que va a producir un cambio en tu interior. Es una palabra viva y eficaz la que obra en ti. Dios la ha diseñado para que haga la transformación en tu vida. Si queremos cambiar, todos queremos un cambio, entonces profundízate en la palabra de Dios. Reflexiona en ella sobre un verso en particular, puede ser, medítalo todo el día hasta que penetre en tu mente y en tu corazón. Hazlo con una buena actitud. No lo hagas con desespero. No lo hagas con ansiedad. No lo hagas con nerviosismo. No lo hagas con estrés. Hazlo en el reposo. Hazlo con un corazón confiado en Dios. Hazlo con un corazón reposado. Hazlo con un corazón en paz. Y permite que esa reflexión de la palabra de Dios haga la obra en tu mente y en tu corazón. Esa palabra provocará transformaciones en tu vida. Es una palabra milagrosa. Provocará en ti transformaciones en tu forma de pensar, en tus pensamientos. Será como semilla que se siembra obviamente en el corazón. Es la forma en que el Espíritu Santo va a tomar
va a tener la oportunidad de tomar esa palabra y escribirla en lo profundo de tu ser, en tu corazón, e ir permeando poco a poco hacia la mente, para que entonces cambie tu forma de pensar, cambie tu forma de conducirte, y las cosas que están alrededor tuyo también comienzan a cambiar. Si cambias tu forma de pensar, cambiarán definitivamente las cosas que están a tu alrededor. Tu visión será diferente, la forma de ver la vida será totalmente diferente. Los problemas no los verás tal vez como lo estás viendo de una forma negativa. Verás la oportunidad que Dios tiene para ti en medio de toda situación. Sentirás que no estás solo, sino que estás acompañado, que está Dios contigo, porque habrá fe. La palabra que está en ti produce fe, alimenta la fe y la hace crecer. Amado hermano, ¿cuánto tiempo estás sacando tú para meditar en la palabra de Dios? Respóndeme. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que tú sacas para meditar en la palabra de Dios? ¿5 minutos al día? ¿10 minutos? Saca tiempo. Yo sé que la mayoría de a los que les estoy preguntando, la mayoría no sacan tiempo para meditar en la palabra de Dios. Debe ser una costumbre diaria en nosotros. Tomar la palabra de Dios y meditarla. Podríamos empezar con los salmos. Leer un salmo por día, y en cada salmo encontrar un verso para meditarlo desde la mañana hasta la noche. Reflexionar en él. Al siguiente día ir al segundo salmo o a la mitad, si de repente si es un salmo muy largo, partir el salmo en 2 partes, encontrar el verso que más te atrae, por ejemplo en la primera mitad de ese salmo, y reflexionarlo también todo ese día, y así al día siguiente, y así sucesivamente, meditando en la palabra de Dios. Eso te hará que te renueves en tu mente y en tu corazón. Serás una persona diferente en un tiempo relativamente, te lo aseguro, relativamente corto. Dios obrará contigo. La palabra de Dios es como semilla, crecerá y crecerá de forma abundante hasta producir frutos de justicia, hasta producir frutos que te van a beneficiar, que te van a prosperar, que van a cambiar las circunstancias en las cuales tú te encuentras. Vamos a orar. Gracias, Padre. Sí, Señor, reconocemos que hemos dejado de reflexionar. Tal vez leemos tu palabra, pero no la meditamos. Entendemos que con este mensaje que debemos de hacerlo, que es la forma en la cual tú escribes la palabra, tu palabra en nuestros corazones. Así que tendremos que tomar decisión. Toma, hermano, tu decisión acerca de un compromiso. Sí, comprométete de que vas a estar meditando la palabra de Dios diariamente. Haz un compromiso diario para que sea una rutina de tu disciplina espiritual cristiana, que sea algo que tú hagas siempre. Comprométete con Dios y dile: Señor, me comprometo a meditar en tu palabra, a sacar un verso y meditar en él todo el día. Y poco a poco tú irás haciendo esos cambios que necesito. Gracias, Señor. Voy a obedecer lo que el pastor indica en este mensaje. Sí, hermano, dile al Señor que tú vas a obedecer, que es tu decisión. Y, Señor, a todos aquellos que obedezcan, Señor, provéeles más gracia, Señor, en la situación y el problema en el cual están enfrentando. Manifiéstate como el Dios de milagros, el Dios de imposibles, el Dios que resuelve las situaciones de una forma poderosa y milagrosa. Tú eres el Dios de poder, Señor, y no tienes límites en tu señorío y en tu autoridad. Así que, Padre eterno, a todos aquellos que obedezcan este mensaje, Señor, dales un extra. Pido un extra de gracia, un extra, Señor, de tu bondad, de tu misericordia para ellos, ayudándoles en todo aquello que están necesitando. Cambia sus vidas, Señor.
mientras ellos no paren de reflexionar, de meditar en tu palabra. Te lo pido, Señor, sea hecho así, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.